Bueno, estamos en una nueva ocasión del programa La Dupla Académica, que como hicimos, esta es la tercera temporada, y como empezamos en la segunda a hacer algunos de los programas vía Zoom, que bueno, fue, digamos, por el tema pandémico empezó, pero nos es muy útil hoy para charlar con gente con la que no estamos en los mismos lugares, ¿no? En las mismas ciudades. Hoy estamos con Mario Romano, director del Estadio Centenario, del Museo del Fútbol, ex director, ¿no? Porque se retiró hace muy poquito. Él, cualquier cosa me corregirá bien cómo es el tema. Y con Sergio Pitis, fundador del Departamento de Historia de Racing Club, y por 4 años, 5, que estuvo en el mismo. Comenzamos la charla. A mí me gustaría preguntarle, primero empezando con Mario, preguntarle cómo es la relación con Racing desde Uruguay. ¿Cómo fue la relación? ¿Por qué y cómo? Vos ya me lo contaste, pero es bueno que la gente lo sepa, digamos. Bueno, los muy buenos días. Un verdadero placer estar con ustedes. La relación con Racing es desde que nací. Mi papá es argentino, toda mi familia paterna es argentina y vive en Argentina. Mi abuelo, que era uruguayo, pero a los 2 años ya estaba en Argentina, se hizo hincha de Racing, y a partir de él toda la familia continuamos la tradición. También mi abuelo tenía un bazar en Avellaneda, en Avenida Mitre y Montes de Oca, y bueno, obviamente es una gran tradición familiar donde mi abuelo, mi padrino, mi papá, mis tíos, mis primos, en esa época toda la familia era hincha de Racing. Así que desde niño el contacto con Racing en forma permanente, si bien siempre viví en Uruguay, pasé gran parte de mi vida en Argentina, durante mi niñez, lapsos muy grandes, desde que terminaba el colegio hasta que empezaba el otro año yo estaba ahí, o sea que fines de noviembre hasta marzo siempre estaba en Buenos Aires, más la semana de turismo, más las vacaciones de julio, más la semana de primavera, más fines de semana largos, más cumpleaños, etc. O sea que la relación con Racing de toda la vida. Y ya de adolescente, de grande, bueno, viajé a la Argentina siempre en un promedio de, te diría, de 10 a 15 veces por año, así que la relación y el contacto fue permanente. Con la institución fue un contacto que se fue dando paulatinamente, pero por suerte también se fue dando. Y bueno, eso solo, la manera de viajar y estar ahí, solo la interrumpió esta pandemia. Y bueno, tuve la suerte en mi derrotero profesional de estar 20 años en el Estadio Centenario. Fui director general del estadio, fui director del Museo del Fútbol. Ahora ya me fui en marzo del 20 y en septiembre del 20 concreté ya la ida definitiva. Pero lo dijiste muy bien. Pero la pasión mía siempre fue Racing, mi equipo siempre fue Racing. Lo seguí a través de radio de 1000 maneras distintas, de la prensa y de todas las veces que pude acompañar. Y cuando la televisión primero y la tecnología después lo permitió, ya hoy es mucho más sencillo poder seguirlo. En una apretada síntesis y como introito de este diálogo, fue mi acercamiento permanente a Racing, que perdura intacto y va a ser desde que nací hasta que me muera. Sergio, sí. ¿Vos ibas a la tribuna desde chico? Sí, sí. Yo quería acotar algo a lo que dijo Mario y saludarlo también, y tengo un gran recuerdo de él.
cuando fuimos a visitarlo y a entregarle la camiseta de parte del Departamento de Historia para dejarla en el museo. Vale aclarar, no había nada de Racing en el museo, habiendo salido campeón del mundo ahí en ese estadio, ¿no? Así que ahí abrimos un caminito para que por lo menos poner una semillita de la academia ahí, ¿viste? Yo quería aclarar que quería agregar algo al comentario de Mario. Yo viví un tiempo en Bahía, en Brasil, y me desesperaba por ver a Racing, ¿viste? Claro, ¿viste? Mario por ahí está un poquito más cerca, ¿viste? Pero en esa época, años 90, 91, 92, era difícil, no llegaba casi nada. Imagínate allá al nordeste de Brasil. Y fueron 2 o 3 años que estaba desesperado buscando el Clarín, ¿viste? Que llegaba el miércoles allá. Claro. Imagínate con el resultado ya puesto 3 días después, ¿viste? Así que... Sí, yo recuerdo también, yo estuve 5 años en Bogotá y era lo mismo. En época, hace casi 30 años, tratar de buscar el Clarín, un diario deportivo de Colombia, que de repente daba los resultados y es terrible, eso es terrible. Muy difícil. Vos a la tribuna de chico la pregunta, ¿no? Yo empecé, mirá, yo que tenga uso de razón, yo me acuerdo el primer partido que recuerdo ver a Racing fue en el 71 contra Ferro, un 0-0. Recuerdo al Chino Benítez que estaba haciendo la colimba, recuerdo a Chiche Lamelsa, a Esqueo, ¿viste? Y empecé a ir a la tribuna de Racing ya con la gente de la Guardia y todo, y habrá sido un año antes de irnos a la B. El año 80. ¿Qué recuerdo tenés de chico, del principio de ir, de qué te parecía o fascinaba de muy chico, ¿no? De ver. No, y me fascinaba, mirá, lo que recuerdo ahora es el estadio imponente la cantidad de gente que había, comer la pizza de cancha ahí afuera, que era algo tipo como ir a la iglesia, ¿viste? No. Pero recuerdo la cantidad de gente que había, que a veces me asustaba, porque era, ¿viste? Ir de la mano de mi viejo en ese momento, y yo chiquito, ¿viste? No sabía para dónde correr, para dónde ir, ¿viste? Pero Claro. para mí el estadio me parecía imponente. Y cuando entrábamos a la cancha, cuando subíamos por la tribuna, era algo piel de gallina, pero mal, ¿viste? Yo veo a los pibes ahora que también les pasa lo mismo, ¿viste? Cuando entran por primera vez y todo, cómo se ponen de contento, de alegre. Y hay veces que yo no llegaba a ver y mi viejo, que mide 1,93 m, me ponía arriba de los hombros, ¿viste? Pero claro. Siempre en la tribuna, siempre en la 10, siempre parando ahí. No, era emocionante. Ir a ver a Racing de chiquito era emocionante. Hasta el día de hoy, ¿viste? Que es una emoción impresionante. Ahora para los dos, ¿cómo comienza el vínculo con la historia? ¿La historia de Racing o la historia del Estadio Centenario o la historia futbolística, ¿no? La historia del fútbol. ¿Cómo les empezó a interesar el tema de recopilar datos o de lo que sea? Para los dos va la pregunta, ¿no? Mirá, yo te sigo... Sí. Habla, Marito. No, dale tú. Bueno, yo con el tema de la historia, a mí me causó mucha injusticia ver que los medios contaban otra historia. Contaban que Racing había ganado en ese tiempo 6 campeonatos, cuando se ninguneaba el amateurismo, y yo no entendía el porqué. Por eso yo me empecé a interesar para que la gente sepa un poco más de la historia de Racing, o sea, a través de mí, interesarme por el tema de cómo hacían los logros del amateurismo, que se conseguía poco y nada, no se contaban las copas internacionales, o sea, únicamente Racing había ganado 6 títulos oficiales y nada más, contando del 1931 en adelante. Entonces, a partir del 2000, 2005, por ahí, y con el tema del avance de las redes sociales y todo, empezamos a armar grupos que empieza a contar la historia, ¿no? Que empieza a contar la historia. Pero primero los grupos nos juntábamos en la calle, en algún lugar de la tribuna, a hablar de historia. Me juntaba mucho con la gente mayor.
la gente mayor me decía un montón de cosas, había gente que había visto jugar a Guaco, a Marco Vecchio en ese tiempo, y yo no entendía nada. Yo la verdad que no. Yo de hecho pensaba que teníamos 6 títulos porque me llevaba por lo que decían los diarios. Olé en ese momento, creo que no existía el Olé gráfico. Pero ahí me empezó a interesar la historia y a contar la verdadera historia de todos los clubes, no solamente de Racing. Habrá sido hace más o menos 15, 16 años atrás que empecé a interesarme por eso. ¿Vos, Mario? Bueno, a mí lo que me pasó con la historia en general fue un proceso natural. Yo desde muy niño comencé a interiorizarme por todo lo que era la información. Entonces consumía en forma permanente todo lo que era prensa, diarios, bueno, las revistas todas, en su momento El Gráfico, Goles, Deportiva, bueno, La Hoja, todo lo que pasaba. Y en esa época, yo, algo que mantuve hasta el día de hoy, siempre fui de escuchar muchísimo a los mayores. Entonces, en mi casa, que vivía mucha gente, nosotros en esa época vivíamos en Villa del Parque, en la calle Helguera, cerca de la sede de Villa del Parque, se hablaba mucho de historia permanentemente, pero se hablaba naturalmente, como dice Fabián. Y bueno, me fui quedando con esa idea y era tanto lo que leía y lo que consumía que naturalmente iba acercándome a la historia, pero en un proceso sin darme cuenta, o mejor dicho, sin proponérmelo. Y bueno, luego sí me fue atrapando y ya te diría que promediando la adolescencia comencé a perseguir la historia de Racing. Entonces, fuera de la cancha se vendían revistas viejas que hablaban de la historia de Racing, gráficos, goles, que tenían la tapa de Racing, y mi familia no entendía porque me querían comprar otras cosas en la cancha y yo quería las revistas. A veces hasta me reprendían, decían, ¿para qué comprás esas revistas? ¿No ves que son viejas? Bueno, sí, por eso las compro. Pero, Justamente. eso no se entendía en su momento. Y después empezar a armar una historia. También fue muy importante en la revista Racing, propiamente dicha, de cual empecé a perseguir para comprar la mayor cantidad de números posibles. Y después tuve un contacto con la historia, bueno, terminé trabajando de ello, que me interesó mucho. Quería contar una anécdota muy risueña que seguramente nos pasó a los tres. Acá en Montevideo la única manera de escuchar a Racing era a través de las radios, y eran pocas las radios argentinas que se agarraban. Yo viví en un departamento que la única forma de agarrar la radio argentina era en la terraza, que era totalmente abierta. Así que no se imaginan lo que era en invierno escuchar a Racing a veces a la noche. Me tenía que abrigar para ir a la terraza y la onda venía, se iba. A veces íbamos ganando, cuando volvía íbamos perdiendo o al revés. Siempre fue un gran sacrificio y era parte de esa liturgia de escuchar a Racing. Pero la historia la incrementé fundamentalmente. Luego la vida me permitió estar en el estadio donde Racing fue campeón del mundo y ahí sí empezar a relacionarme. Y el saludo a Sergio Fabián Pitís, recíproco por su gran aporte que hizo al museo, que ahora uno se fue, pero el aporte quedó. Gracias. Creo que bueno, ya lo decía un poco Sergio, pero es interesante comentar que Mario es un enorme anfitrión, ¿no? No, Sergio, es un gran anfitrión. La verdad que no hemos estado, tanto vos, que estuviste antes entregando la camiseta del Chango, como yo estuve, creo que un par de años después. La verdad que Mario nos hizo, además de una visita guiada, pasear un poco ahí por algún lado de Montevideo, y la verdad que sí. es bueno acotarlo, ¿no? Que bueno, eso hace también a un buen relacionista público para todo el laburo que ha llevado por tantos años. Pero juntando con eso, les quería preguntar cómo ven ustedes la relación de lo popular y de la tribuna popular
con la historia. Porque a veces se piensa que la historia solo son algunas estadísticas, que por supuesto las estadísticas son una base, una cosa importantísima, pero a veces se piensa que es solo eso. ¿Cómo ven ustedes la relación de lo popular o de la tribuna popular con la historia del fútbol en general, ¿no? Mirá, yo creo que la gente que va, vos decís la gente que va a la tribuna popular, si conoce la historia, si ya están, yo creo que sí, que están sabiendo mucho más de la historia de Racing, más por el auge de las redes sociales, evidentemente eso incrementa la sabiduría de cada persona. Lo que sí estaría bueno es que se volviera a colocar en cada sector de la tribuna los nombres de aquellas glorias que hicieron grande a Racing, que en su momento estaban, y poner y colocar en cada tribuna quién fue Oaco, quién fue Marco Vecchio, quién fue Olázar, quién fue Perinetti, quién fue Ochoa. ¿Para qué? Para aquellas personas que no conocen o solamente conocen el nombre, saber lo que lograron esos hombres, ese hito histórico del heptacampeonato, entre otras cosas, ¿no? Pero yo creo que la tribuna popular está sabiendo ya mucho más de la historia que, por ejemplo, nosotros en la época en que íbamos cuando éramos pibes. Nosotros no teníamos ni idea de quién era, qué jugador. Por ejemplo, el caso mío. Yo no conocía a Oaco, a Marco Vecchio, a ninguno de esos, ¿viste? A Perinetti. A Ochoa lo conocía por el tango de Gardel, pero nada más. Pero ahora yo creo que a través de las redes sociales se está difundiendo mucho más. Si el club ayudara un poco, sería mucho mejor, ¿no?